Los esfuerzos en XY, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo calculamos los esfuerzos en XY? Es igual a la matriz Q XY por E XY. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿y cuánto es esto? ¿Les escribo el valor numérico para que se acuerden o ya lo hacen directamente ustedes? ¿Sí nos salió esto? ¿Sí o no? Me estoy equivocando de problema. Sí, creo que sí. Bien. Por más, bueno, por punto o algo, pues no importa, ¿no? O sea, si le puse ahí punto 13 o algo así, no, no tiene caso. Todos así. Y aquí sería multiplicado, pues, por 1000, por 10 a la menos 6, aquí por 500, por 10 a la menos 6, y aquí por 0, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me da de esa operación? Me dicen el resultado. Me da 215.41, Ajá, 129.91 ajá. y menos 88.75. ¿Todos de acuerdo? Sí, confirmo. Pues, hágalo más, ¿eh? Otros para que eh, vayamos confirmando. Sí, sí estoy. Entonces ya llevamos 3. ¿Alguien hizo su programa en MATLAB o todavía no? Todavía no. Ya, profe. Sí, profe, nada más que está aquí abriendo. Este es el que hicimos la otra vez, ¿no? Ah, sí. Aquí no sé. Aquí está. A ver. Ah, sí. Sí están bien los valores, ¿no? Ahí esto no baja.
125. Sí, está bien. Bueno, pues aquí ya nada más sería si lo quisiéramos programar. ¿Qué nos dice que es? Habíamos dicho que el esfuerzo queda igual a qué. El esfuerzo, bueno, voy a poner sigma XY sería igual a quién? A QXY, habíamos dicho. QXY por quién? La deformación, ¿no? Pero no ha definido la deformación, entonces aquí le voy a poner por, se le voy a poner def. No me le voy a poner def a la deformación, ¿no? Def. ¿Y cuál era? ¿Qué nos decía que es? Es 1000. ¿Sí? A la menos 6. ¿Sí? ¿Así está bien? Y luego, ¿qué sería? 500. A la menos 6 igual. ¿Está bien? Sí, profesor. Pues sería 0, ¿no? ¿Vale? Está bien. Def. Y sería entonces hasta abajo por def, ¿no? Sigma XY, pero miren, aquí en sigma XY, ¿qué nos da? Una matriz, ¿no? Entonces nos debe de dar un vector, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Por qué me da una? Vamos a revisar esto. Bueno, estoy medio dormido. Bueno, ahí está. No, tú no, no te quiero. Mira, es que sigma, miren, no me mete nada, ¿no? En sigma. En def, perdón. En def no me mete valores. Esto se medio traba. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde definir def? Por acá arriba, ¿no? Def. ¿Vale? Def. Sí, es que son tres, perdón, tres columnas. Es que def no me lo está contando, ¿se dan cuenta? No. Me faltan los paréntesis. Aquí está. Ahí está, ¿ya vieron? Me faltaban los paréntesis. Entonces, a mí me sale esto. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, está bien. A mí me salió eso, sí. Para no andar con dudas. Esto es lo que sale de la ecuación que vimos, ¿no? Entonces me la dictan para tenerla. Entonces esto de aquí. ¿Cuánto es el primer valor entonces? 26.916. El que sigue, segunda fila. 22.416. Y tercera fila. 12.67. Menos, ¿no? Menos 12.67. Sí, perdón. Ahí está. ¿Sale? Y de aquí, ¿qué más nos piden? El esfuerzo y la deformación en LT, ¿no? Entonces aquí, pues, tenemos dos caminos, que es, por ejemplo, el esfuerzo en LT, pues es igual a quién? A la matriz de transformación T' por el esfuerzo. Ay, me salió muy feo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación?
Y ya si tenemos el esfuerzo en LT, pues la deformación en LT, pues va a ser igual pues a la matriz de flexibilidad en LT por pues el esfuerzo en LT, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces también podríamos, digamos que es la alternativa A, y también podemos tener la alternativa B, ¿no? Porque aquí en la alternativa B tendríamos que el esfuerzo en LT, perdón, la deformación en LT sería igual a ¿quién? ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Y si ya tenemos la deformación en LT, pues ya el esfuerzo sería a Q en LT por la deformación en LT, ¿no? Entonces tenemos estos dos caminos, ¿cierto? Sí, no. ¿Sí o no? Sí, Sí. Entonces vamos a usar la ecuación A, ¿no? Entonces vamos a calcular el esfuerzo en LT con respecto a la matriz, esta T', no me acuerdo si calculamos esa o no. ¿La calculamos o no la calculamos? Analíticamente, ¿no? No, creo que no. No, ¿verdad? Este, pero bueno, sabemos que es la inversa de T y esa sí la calculamos, ¿no? Sí. Entonces yo nomás les voy a recordar aquí cuánto es lo que vale la matriz T', y ya ustedes me dicen el resultado de toda la operación, ¿no? Y luego ya comparamos con lo que nos diga el MATLAB. Ay, de verdad ya nos van a vacunar a los docentes, ya me dijeron de la vacuna. Pero yo quería la rusa, la Sputnik, para hacer un oso ruso. Pero nos van a poner la de Cancino. ¿Y aquí qué pongo entonces? T prima, ¿no? Esta es T', esta es la matriz T'. Ah, cierto. Y el vector de esfuerzo, ¿no? Ajá. ¿Y cuánto sale de aquí? Nos tiene que salir un vector, ¿cierto? ¿Cuánto sale? A mí me da el 31.0067, ¿Punto qué? 0067, Ajá, 18.3274 ajá. y 4.5. ¿Y cuánto punto qué? 4.5. ¿Todos de acuerdo con su compañero? Hay que hacer las operaciones, ¿eh? Hay que hacerlas. Sí.
Bueno, ya llevamos 2 con el mismo. Aquí ya llevamos 2. Sigan checando, sigan checando. ¿Algún otro? ¿Quién más tiene resultados? A mí sí me da diferente, profe. ¿Cuánto? Me da 37.34, Ajá, 11.98 sí, y 2.25. está, ¿no? Y ahora vamos a ver qué dice el MATLAB. ¿Sale? Sería sigma LT, ¿no? ¿Y a quién va a ser igual? A T prima. A T prima. Y ahí está, T prima sí la calculé, miren. T prima. ¿No? ¿T prima por quién? Por sigma, ¿no? XY. Sí, sigma X. Sigma XY, ¿no? Ahí está. Ah, sí. Es que no salió la otra, ¿no? Y ahí está. Entonces, el último compañero ese era el correcto, ¿no? 37.34, C.98 y 2.25. Entonces tenías toda la razón, compañero. ¿Sale? Entonces, este de aquí abajo es el correcto. Y es bueno que vayamos haciéndolo para ir afinando, ¿no? Porque así podemos ir checando qué errores tenemos y irlos sacando, ¿no? Bueno. Y en este caso, ya no, nada más nos faltaría la deformación, que pues la deformación, pero aquí ya no va a caber escribir las matrices. Es la matriz S por 37.34, 11.98 y 2.25. Ah, ¿de verdad ninguna es negativa? Y fíjate el signo. No, ¿verdad? Ninguno negativo. Todos son positivos. ¿Sale? ¿Y esto cuánto es? Me da .75, .75 también Sí. y .5. Y Todo punto 5. multiplicado por 1 por a la menos 3. ¿Todos así? Ajá. Sí. Bien. ¿Alguien más? Sí, sí, sales. Sí, profe. Bueno. Entonces, todos, ¿hay alguna duda sobre lo que se hizo? No, no realmente. ¿No? Es fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy mecánico. Nada Ahora más esto mismo, acostumbrarse a MATLAB. exacto. Ahora esto mismo lo vamos a repetir como 1000 veces.
Entonces, se dan cuenta, de por sí una capa, pues es complicado, pero ahora que sea muchas capas, pues va a ser suicida tratar de resolverlas a mano, ¿no? Hay que programar. Bueno, ¿puedo borrar pues, todo lo que acabamos de hacer? Todo bien, todo bien. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Pues este fue un ejercicio de una lámina, acuérdense. Obtuvimos las propiedades, la matriz de rigidez, de flexibilidad, le aplicamos una deformación global y de ahí obtuvimos el esfuerzo global y la deformación y el esfuerzo locales, ¿no? Entonces acuérdense, los locales nos van a interesar, todavía no lo vamos a ver, pero cuando veamos teoría de falla, las teorías de falla siempre se usan los esfuerzos locales, ¿sale? Por eso es importante regresar a los esfuerzos locales. No nos podemos quedar en los cálculos de esfuerzos en los ejes globales, ¿sale? Y sin embargo, no podemos quedarnos en los esfuerzos locales porque cuando usemos multilaminados, o sea, de varias láminas, las propiedades del compuesto las tenemos que sacar en propiedades, en ejes globales, ¿sale? Bueno, tal vez ahorita los confundí un poquito, pero conforme veamos este tema que es comportamiento mecánico ya de un laminado, ¿no? Entonces el tema que sigue es comportamiento mecánico de un laminado. Entonces un laminado pues siempre es más de dos capas, ¿no? Entonces si nosotros tuviéramos aquí, voy a dibujarles un laminado, ¿cómo lo vamos a estudiar? Aquí. Ajá. Uno, dos, tres y me falta uno. Cuatro, así, y creo que ya. ¿De veras, ustedes no les han dicho si va a haber vacunación para alumnos de parte del Politécnico? No, pero no creo. No, ¿verdad? No hay ni papel. Sí, no, no hay nada. Lo que pasa es que también hay que entender que la plantilla del Politécnico ya es de gente grande, o sea, ya todos están grandes, mayores de edad, entonces, sí, sí, si los metieron a trabajar sin vacunar, pues ¿A ustedes ya los vacunaron, profe? no, apenas nos van a vacunar. Pero ya bueno, ya les dieron más o menos una fecha o algo, ¿no? Ya, ya, no, de hecho ya está la cita, a mí me toca el 25. Bueno, el 25 si tenemos clases, no va a haber porque voy a que me vacune, ¿no? Ya. Sí, pero sí, sí, ya nos dijeron, ya nos dieron fecha. Nos van a poner, les digo, la de Cancino, que es una sola dosis. Pero es por eso, porque la mayoría de el plantel docente del Poli ya está grande. O sea, ya no aguantan si los regresan así. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces no se crean ya en el Poli, pues ya los profesores son pues personas ya mayores, la gran mayoría, ¿no? Ahora sí que los jóvenes somos minoría. Entonces, ¿sí regresamos en agosto? ¿Quién sabe? O sea, es lo que está comentando, porque también había dicho el sindicato que iba a ser, digamos que iban a regresar, pero también si los profesores querían, ¿no? Porque también, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues me vacunan a mí, ¿no?
Pero pues yo tengo un bebé y la verdad no sé si, o sea, yo que sepa, los bebés son considerados todavía de alto riesgo, ¿no? Y esos pues no los van a vacunar. Por eso es que habían comentado que también iba a ser según la situación de cada quien, pues si se animaban o no a ir a dar clases presenciales ya. Pero también si nos obligan, pues ni modos, hay que ir, ¿no? Entonces yo la verdad no sé bien. ¿Está bien? Pero bueno, pues esperemos a ver qué dicen. Entonces aquí voy a escribir todavía otro. Ujú. Porque, pues según esto, pues ustedes que están, pues ahora sí que en la plena juventud, pues el COVID, pues a ustedes no les hace mucho, ¿no? ¿O si han escuchado de compañeros de ustedes que les haya pasado algo? Pues no cosas graves, pero sí, Sí se han enfermado, ¿no? sí lo suficiente para tenerlos en cama unos 15 días. Sí, sí. O sea, eso sí les creo, ¿no? Pero imagínense a los profesores ya grandes, pues esos ya van directos al cajón, ¿no? Entonces, pues por eso. Por ejemplo, en mi familia le dio a muchos de mis tíos. Ninguno tuvo que ir ni siquiera al hospital, ¿no? Pero sí, sí les dio calentura y cosas así. Y se recuperaron. Y ya eran más o menos grandes, ¿no? Arriba de los 50 años todos mis tíos que les pegó la enfermedad. Y pues, por ejemplo, uno de mis tíos, pues sí tiene arriba de 50, ¿no? Le dio la enfermedad. Lo más seguro es que se haya enfermado también, pues los demás de su familia que conviven con él, que es sus dos hijas y su hijo y su esposa, pero su esposa no presentó síntomas, ni sus otros tres hijos. Entonces, pues yo creo que fueron asintomáticos, ¿no? Porque pues sería difícil y vivían en una casa pequeña. Entonces, yo creo que sí era difícil que no se contagiara, ¿no? Pero bueno, pues, digo, sus hijos jóvenes, pues ellos andaban hasta saltando y bailando ahí sin bronca, ¿no? Digo que el problema son los grandes, la gente grande. Pero yo todavía estoy pues relativamente joven, entonces pues también yo pienso que no. Pero bueno, entonces aquí hay que tener cuidado. Siempre, siempre el origen, siempre, no importando, va a estar a la mitad del laminado. ¿Sale? Siempre. Este eje lo vamos a posicionar siempre, siempre a la mitad del laminado. No importa cuántos número de capas tenga, siempre vamos a estar a la mitad de la lámina, de todo el laminado. ¿Está bien? Si tiene 6, pues vamos a estar a la mitad del espesor total de la lámina. Si tiene 7, vamos a estar a la mitad del espesor de la lámina, que sería 3.5, ¿no? ¿Sale? Entonces, estos ejes, el eje global, siempre va a estar posicionado a la mitad de la lámina. El eje Z lo vamos a agarrar para el espesor y X y Y es el plano donde está la lámina. ¿Sí? De tal manera que si el origen está aquí, entonces en este caso, se dan cuenta, eh, la parte media está entre 2 y 3, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Sale? O sea, esta es la mitad de nuestro espesor, ¿cierto? Este punto de aquí es nuestro origen si tomáramos el plano XZ, ¿no? Si viéramos así nuestro, nada más de frente, tenemos los 4, este de aquí sería Z y este de aquí sería X, ¿sí? Perdón, sería Y, ¿no? Sí, bro. De tal manera que miren, estas cotas que puse las estoy contando de aquí. Por ejemplo, la cota 0, y aquí me faltó, es hasta el fondo, ¿no? Entonces se dan cuenta que el fondo es 0. Y después, esta parte de aquí es H1, esta de aquí es H2, esta de aquí es H3 y esta es H4. ¿Sale? Entonces, fíjense, voy numerando desde el fondo, o sea, de
lámina más baja, la cara de la lámina. 1, la que está al fondo, es H0. Luego su cara superior de la lámina 1, que se dan cuenta la comparte con la lámina 2. En la lámina 2 es la superficie inferior. Este es H1, H2, H3 y H4. Entonces, de abajo hacia arriba, ¿sale? Las H's. Esos son lo que significan las H's. Nada más la posición de cada una de las superficies de las capas. ¿Sale? ¿Sí se entiende esto último? ¿Sí me di a explicar? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué la toma desde el medio? ¿Por qué no se puede desde la base? Pues podría ser, pero este es el sistema que más nos conviene. O sea, podríamos tomar la base, la altura, bueno, hasta el fondo o la base, pero para desarrollar los algoritmos que vamos a usar es más fácil de esta manera. Entonces, nada más es por conveniencia. De esta manera se desarrollan más fácil. ¿Está bien? No hay así una gran explicación. Simplemente que esta manera es la que nos da los algoritmos más sencillos, ¿no? Entonces, como nos da lo más sencillo, pues usamos esta notación. ¿Sale? Pero como tú bien dices, pues podríamos posicionarnos el origen en cualquier punto. ¿Está bien? Pero el punto en el cual obtenemos las ecuaciones más sencillas es este. Y de hecho, pues esto en general, en todos los libros lo van a posicionar en este punto. Pero cuando veamos, por ejemplo, en el elemento finito que hagamos el laminado, van a ver que en el elemento finito, pues sí podemos posicionar el origen a la mitad, abajo o arriba, ¿no? Del laminado. Entonces, pues, como les digo, o sea, no hay problema. Pero nosotros sí lo vamos a poner aquí en medio, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Sale. Entonces, estas 4 láminas les voy a poner orientaciones. Esta de aquí va a ser, la del fondo va a estar a 0 grados. Es decir, que es la capa K1. Entonces, K1, voy a poner que está a 0 grados. K2 está a 45 grados. K3 está a menos 45 grados. Y la última, K4, está igual a 90 grados, perdón. K4, no K, ¿no? K4. ¿Vale? Entonces, cada una de estas láminas pues tiene una orientación diferente. De tal manera que si yo las dibujara en planta, pues yo vería que mi K1, que es igual a 0 grados, ¿cómo estaría? Acuérdense, si este es el eje Y y este es el eje X de mi plano, ¿cómo estaría? Es como si esto lo viera mi vista en planta, ¿no? Las veo desde arriba. Mi K1, ¿cómo vería las fibras? ¿Horizontales, verticales? Horizontales, ¿no? Exacto. ¿Todos de acuerdo con su compañero? ¿De acuerdo ¿Podría conmigo? repetirlo? No escuché bien. Si ustedes vieran este laminado en una vista en planta, es decir, desde arriba, que es lo que yo estoy viendo aquí, estoy sacando, digamos que la capa 1 y la estoy viendo desde arriba. Desde arriba vería el plano XY, que es el que aquí puse, ¿no? Plano XY. Entonces, si yo lo veo desde arriba y digo que K1 tiene 0 grados, entonces las líneas o las fibras yo las vería de esta manera, horizontalmente. ¿Está bien? Ah, ok. Entonces, si aquí fuera K2 dije que son 45, pues ¿cómo las vería? Como en el problema pasado, ¿no? ¿Sí? En diagonal. Así. Y luego si estuviera K3, ya no me van a caber las cajas juntas, ¿no? Pero bueno. XY. Y entonces K3 nos dice que es menos 45, entonces las veríamos también diagonalmente, pero al revés, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Si ya tuviéramos mi última capa, que yo la estuviera viendo desde arriba, ¿cómo vería las fibras? Que es igual a 90, ¿no? K4 es igual a 90 grados.
¿Cómo las vería? Verticalmente. Verticales, ¿sale? ¿Todos ven así? ¿Sí se entiende por qué se verían verticales? Sí. Sí. Bien. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es que nosotros lo que queremos es el comportamiento del laminado. Es decir, cuando nosotros tenemos una lámina, pues sabemos que el esfuerzo de deformación va a depender de la rigidez de esa lámina. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si yo le aplico una fuerza en esta dirección a esta lámina y la misma fuerza, o sea, al laminado entero, se vean el laminado entero, y yo le aplico una fuerza y digo que esa fuerza está actuando de la misma manera, no, pero no va a ser la fuerza, perdón, mal ejemplo, porque la fuerza sí cambia, una deformación, ¿está bien? Yo le aplico la misma deformación a cada una de las capas, ¿sale? Entonces, si yo le aplico una deformación, la misma deformación a todas las capas, entonces la fuerza que va a presentar cada una de las capas va a depender de su rigidez. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de resortes en serie y en paralelo? Sí. Entonces, si yo les aplico la misma deformación, quiere decir que todas las capas están actuando en paralelo. ¿Está bien? Y la fuerza que está actuando en cada una, pues va a depender de su rigidez. De tal manera que la rigidez que mayor en el eje Y es la que va a soportar una mayor fuerza. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta fuerza, pues sería fuerza 1 va a ser igual a ¿quién? A la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Entonces, si este tiene mayor desplazamiento, este de aquí tienen el mismo desplazamiento cada una porque tienen la misma deformación. Acuérdense que con la deformación podemos calcular el desplazamiento, pero si la deformación es el mismo, quiere decir que cada capa tiene el mismo desplazamiento. Entonces, si esta acá tiene una mayor rigidez, F1 va a ser mayor que, por ejemplo, F2, porque F2, si se dan cuenta, la rigidez es de una lámina con sus refuerzos a 45 grados. ¿Sale? Entonces aquí también pues sería K y aquí es el mismo desplazamiento, pero aquí sería la de K2 y K1. Entonces se dan cuenta, K1 es mayor, y voy a poner mucho mayor que K2, ¿no? Se dan cuenta que la rigidez en X de K1 es mucho mayor que la rigidez en X de K2. ¿Sí es claro eso o no? Sí. ¿Está bien? Entonces, si nos damos cuenta, todas las fuerzas pues son, dependiendo de la orientación de la capa, van a cambiar. ¿Sale? Entonces lo que nosotros queremos saber es, bueno, ¿y cuánto carga cada capa, no? Porque a partir de lo que cargue cada capa, pues también podemos calcular cuál es el esfuerzo en cada capa. ¿Sale? O podemos, si nos dan directamente la deformación, como en el caso anterior, calcular directamente los esfuerzos en cada capa. Que se dan cuenta, si las fuerzas en cada capa son diferentes, quiere decir que los esfuerzos en cada capa van a ser diferentes. Y de lo que se trata aquí es decir, bueno, si nosotros aplicamos una fuerza, entonces cada capa, ¿cuánto va a cargar de esa fuerza? ¿Cierto? ¿Y de qué depende la capacidad de carga de cada capa? Bueno, pues de la orientación de las fibras y del espesor de cada una de las capas. ¿Está bien? Entonces, aquí lo fundamental es encontrar, bueno, si nosotros aplicamos una carga en el laminado, ¿cómo se va a repartir esa carga en cada una de las láminas? De tal manera que me permite encontrar el esfuerzo y ver cuál es la capa que se encuentra con el mayor esfuerzo por esa carga aplicada. A eso es lo que queremos. ¿Se entendió cuál es el objetivo? ¿Cómo contribuye cada capa a soportar una fuerza dada? Eso es lo que queremos, en pocas palabras. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar una ecuación para el espesor de cualquier capa, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero un algoritmo o una ecuación que nos dé el espesor de cualquier capa. Entonces, si es el espesor de cualquier capa, pues lo voy a representar como EK, ¿no? EK donde en este caso, pues va desde K a desde 1 hasta ¿quién?
hasta K igual a 4, ¿no? ¿Sale? ¿Y qué algoritmo me podría decir conforme ya el diagrama que tengo el espesor de cada capa? ¿Se dan cuenta, por ejemplo, si yo quisiera obtener el espesor de la capa 1, cómo sería con respecto a las H's? H0. Pues, ¿Cómo obtendrían el espesor E1? O sea, este de aquí. H0 menos H1. Al revés, ¿no? Porque H0, si te das cuenta, pues es más pequeño, ¿no? ¿Sí o no? Porque si a H1 le quitas H0, pues te va a dar este espesor, ¿no? El de aquí. pero, Vamos a no, sí es ponerle como de números, vamos a ponerle números para que sea más fácil, ¿no? Vamos a decir que ya partimos de que sabemos el espesor, o sea, fíjense, o sea, digamos que el espesor es de 1 milímetro, ¿no? Que es muy grande, pero bueno, 1 milímetro. Entonces, con respecto a esto, vamos a sacar las coordenadas. H0, ¿cuánto vale? 2 menos 2, Menos 2, ¿no? H1, menos 1, menos 1. H2, 0, 0. Ajá. H3, 1, 1. Y H4, 2. 2, ¿no? Entonces vamos a ver. Como yo les dije, H1, que sería, bueno, H1 menos H0, que ya si es este tuyo sería menos 1 menos menos 2, ¿cierto? ¿Y a qué es igual esto? Ah, ya, ok, sí. Sí, 1. A 1, ¿no? Que es el espesor, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera calcular H2, ¿a qué sería igual? Bueno, el espesor 2, perdón, no H2, el espesor 2. A H0 menos No, no, no. H1. H2 menos H1, Ah, ¿no? sí, H2, ajá. Porque aquí sería H2, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Menos 1, ¿no? ¿Y cuánto vale el espesor? 1, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí estoy diciendo que cada espesor es el mismo. 1, 1, pero esto pasaría igual si fueran diferentes, ¿eh? O sea, no importaría, pero para que sea el caso más simple, el espesor es el mismo en cada una de las capas. ¿Está bien? Y de ahí calculé estos. De aquí lo que les quiero decir es que generalmente siempre nos dan el espesor y nosotros tenemos que calcular las H's con respecto al espesor de esta manera, ¿no? Bueno, si yo quisiera el espesor 3, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? H3 menos H2. Menos H2, ¿no? Ya voy a sustituir, que sería 1 menos 0, ¿no? Y me da igual a 1, ¿cierto? Sí. Entonces de aquí ya puedo ver que hay una tendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el algoritmo para cualquier lámina que yo quisiera? Sería que H, N menos N menos 1. exacto. Pero en este caso estoy usando K como subíndice. O sea, tú tienes toda la razón. Puedo usar N, pero en este caso voy a usar H de este K. ¿Sale? Y K menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Esta va a ser mi ecuación 1, ¿no? ¿Esto? ¿Y cómo obtendría el espesor del compuesto? Que le voy a poner S. Entonces, este es el espesor. Apúntenle. Espesor de una lámina del compuesto. Y que puede ser cualquiera, ¿no?
Y este es el espesor del compuesto, S. Entonces, ¿cómo sacaría el espesor del compuesto? Pues podría ser la sumatoria, ¿no? Así Desde es. K igual a 1 hasta K igual a N. ¿De quién? De HK menos HK menos 1, ¿cierto? Pero también podría dejarla expresada sin una sumatoria, porque simplemente podría ser siempre HK menos H0, ¿no? El compuesto, el espesor de todo el compuesto. Se podría hacer cualquiera de las dos formas para calcular el espesor de todo el compuesto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Sale. Entonces ahí está, tenemos estas dos ecuaciones y esta pues puede ser escrita de cualquier manera, ¿no? Ahora, vamos a obtener la fracción volumétrica de cada capa del compuesto, ¿sale? Entonces este es el siguiente paso, lo voy a escribir aquí. Obtenemos la fracción volumétrica de cada capa, ¿no? Entonces, ¿cómo obtendríamos la fracción volumétrica de cada capa? ¿Se acuerdan? O sea, ¿alguien sabe a qué nos referimos con fracción volumétrica? Pues la cantidad de fibra y de matriz y refuerzo, ¿no? En cada capa. Fracción. Ah, es que ¿saben qué? Sí le voy a poner aquí fracción de volumen. No volumétrica, fracción de volumen. No, es que sí. Va a sonar feo, pero bueno. Voy a definir fracción. mm, volumétrica. El volumen de cada capa. O sea, lo que aquí les quiero decir es que vamos a encontrar una expresión en la cual veamos qué porcentaje de volumen representa una capa del compuesto. ¿Está bien? O sea, tenemos el compuesto tiene un volumen total, ¿no? Y luego vamos a indicar qué fracción de volumen ocupa cada capa. Eso es lo que queremos. De tal manera que es análogo a lo que hicimos con las fracciones volumétricas, ¿no? De las áreas. Entonces aquí la fracción volumétrica de la capa, pues va a ser igual ¿a quién? Pues al volumen de la capa entre el volumen del compuesto. ¿Sí? Entonces, esto de aquí lo que nos representa, esta fracción volumétrica del volumen, es el volumen, el porcentaje de volumen que representa una capa con respecto al volumen de todo el compuesto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, si dan cuenta, si tienen, estas capas tienen, cada una tiene los mismos espesores, ¿está bien? Y las mismas longitudes. Entonces, una capa, ¿cuánto va a representar de volumen del compuesto? ¿Cuál será la fracción volumétrica del volumen de la capa 1 con respecto a todo el compuesto, al volumen de todo el compuesto? Son 4 capas con las mismas dimensiones. Pues punto Cuarto. 25. Un cuarto, exacto. ¿Está bien? Aquí es muy claro, ¿no? Cada capa representa un cuarto del volumen del compuesto. ¿Sí? Eso es esto. ¿Está bien? Esto es lo que estamos calculando.
qué porcentaje representa el volumen de capa con respecto al volumen de todo el compuesto. ¿Sale? Entonces nosotros sabemos que el volumen del compuesto ¿a qué es igual? Este de aquí, fíjense, este, le voy a poner que es el área. A1, ¿no? A1, ¿sí? Sí. Entonces, el volumen del compuesto, ¿a qué va a ser igual? A la longitud del compuesto por el área, por el espesor. Es que aquí ya definí como esto de área, ¿no? O sea, ya tenemos esta área de aquí, la verdecita, le pongo A1. Ya la tengo definida. Pues área por espesor, ¿no? Exacto, pero ¿qué espesor? ¿Cualquier espesor? La suma. La sumatoria, o le voy a poner aquí el espesor del compuesto, ¿no? ¿Cierto? Y el volumen de una capa, ¿a qué va a ser igual? A esa misma A1 por ¿Sí? el espesor. El espesor de la capa, ¿cierto? De tal manera que si yo aquí sustituyo, pues me va a quedar que es A1 por EK, que es igual a 1 por S, ¿sí? Y como A1 y A1 pues son lo mismo, pues me quedaría que es el espesor de la capa entre el espesor del compuesto, ¿sí? Y esto sí lo puedo sustituir porque el espesor de la capa, pues habíamos dicho que es EK menos, perdón, EK, HK menos HK menos 1. Y aquí arriba pues podemos poner HK menos H0, ¿no? Entonces, la fracción volumétrica de la capa, pues puede ser simplemente el espesor de la capa entre el espesor del compuesto, o HK menos 1 entre HK menos H0. ¿Sale? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y entonces nosotros vamos a definir, ¿qué borro? Voy a borrar las láminas de aquí arriba, ¿no? Y nosotros vamos, les digo, a asociar entonces la rigidez del compuesto, la rigidez total del compuesto, que la voy a poner así. Con este de aquí, este de arriba, me va a decir que es de todo el compuesto. Todas las propiedades que yo escriba con este de aquí, este que le estoy poniendo esta rayita arriba, van a referirse a las propiedades de todo el compuesto siempre. Entonces, siempre que vean esta rayita, quiere decir que es la propiedad de todo el compuesto. ¿Sale? Entonces yo voy a decir ya entonces que la rigidez del compuesto va a ser igual, y por ejemplo si es en XY, pero lo voy a poner en general primero, entonces la rigidez del compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica 1, por ejemplo, por Q1 más la fracción volumétrica 2 por Q2 más la fracción volumétrica K por la rigidez de la capa K. ¿Sí? ¿Sí o no? De tal manera que si esto lo quiero expresar como una sumatoria, ¿cómo me quedaría? Bueno, y esto seguirá sumando hasta n, Q, n, ¿no? ¿Sale? Y esto sería hasta el número de capas n por Qn, ¿no? Si lo hacemos de forma general, sería hasta la capa n, ¿no? ¿Cierto? Y entonces si lo hiciera una sumatoria, pues aquí me quedaría que es desde la capa k igual a 1, ¿cierto?
hasta el número de capa, ¿quién? Pues n, ¿no? Donde n pues puede ser el número de capas que tenga. Si n es igual a 10, pues hasta la capa 10. Si n es igual a 100, pues hasta la capa 100, ¿no? Y sería aquí la fracción volumétrica de Q, y aquí sería K, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, yo puedo sustituir ahora la fracción volumétrica como la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N. ¿Y qué vale BK? Ah, bueno, BK vale HK menos HK menos 1 entre HK menos H0, ¿cierto? Sí. Por... Ahora, si se dan cuenta, HK menos H0 siempre es constante, ¿no? Porque aquí HK realmente sería HN, ¿no? Que sería la última capa, ¿cierto? Si N es la última capa y 0 es la primera, pues siempre va a ser HN menos H0. O sea, la última capa o la última coordenada de la capa entre H0, ¿no? Sí. Entonces, esa de ahí es constante y puede salir de la sumatoria. Entonces nos quedaría que es HN menos H0 por la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N de HK menos HK menos 1 que multiplica a QR. ¿Está bien? Y esta es mi ecuación 12. Perdón, voy en la 4, ¿no? 4. Ahí está. Ahora, fíjense, siempre el problema que yo veo es con los subíndices. Nunca se acuerdan que es subíndice. Entonces, cuando ustedes faltan una clase, imagínense que ya llegan y ven esta ecuación HN menos H0, que es la sumatoria de K1 hasta KN de HK menos HK menos 1 por Q de K. Eso ya está en chino, ¿no? O sea, si ustedes faltaran a esta clase y al día siguiente vieran esta ecuación, pues ya dirían, pues eso se ve muy feo, ¿no? Y ese es siempre el problema que tiene. Entonces, hay que aprenderse. HN, ¿quién es? Pues la altura máxima, ¿no? Exacto, exacto. Y H0, pues es el mínimo. H0 siempre está en el fondo y HN siempre está hasta arriba, ¿cierto? De tal manera que este de aquí es el espesor total del compuesto. Y ya con eso creo que se van a acordar siempre, ¿no? Profe, pero ¿qué no dijo que H0 va a la mitad del espesor? Fíjate mi dibujo. ¿Dónde está H0? Ah, ya, ya, ya. Ujú. Este es bien importante que se acuerden, ¿eh? Este de aquí, ¿sale? El origen siempre está a la mitad, el origen. ¿Está bien? Nada más eso, el origen. H0 y HN siempre están en la misma posición. Uno hasta el fondo del laminado y otro hasta arriba del laminado. De tal manera que cuando yo resto HN menos H0, pues es el espesor total del compuesto. ¿Sale? Entonces pónganle sus notitas, por favor, para que estos subíndices tengan un significado para ustedes y no se confundan. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Puedo borrar? Por mi parte sí, profe. Bueno, voy a borrar, ¿eh? Esto, esto. Ahora, este de aquí, ¿se dan cuenta? Estoy calculando la matriz de rigidez completa, ¿no? O sea,
un elemento de cuánto por cuánto. ¿De cuánto por cuánto es la matriz de rigidez? ¿3 por 3? De 3 por 3, ¿no? Toda la matriz completa, aquí estoy. Pero, por ejemplo, y esto, o sea, en MATLAB lo pueden hacer ya así, ¿no? Porque pues, puede calcular matrices completas, pero digamos que yo quisiera hacer un programa donde calculara elemento por elemento. Es decir, que yo dijera, bueno, yo quiero el elemento IJ, voy a borrar esto porque me va a estorbar. No, mejor lo voy a hacer más abajo. Digamos que yo no quisiera calcular toda la matriz, sino nada más un elemento de la matriz. Por ejemplo, Q y J. ¿Cómo calcularía o cómo pondría esta ecuación de aquí en función de un solo elemento de la matriz? Acuérdense que tenemos una matriz que es Q11, Q12, Q13. Aquí tenemos Q que 21, Q22 y Q23. Y aquí tendremos Q31, Q32 y Q33, ¿no? ¿Vale? Y esta de aquí es la Q que les estoy diciendo. Y yo quisiera calcular cualquiera de estos elementos, por eso le pongo IJ, ¿sale? Entonces, esto simplemente lo haría, pues es esta ecuación, igualita como está, es 1 sobre Hn menos H0, la sumatoria desde K igual a 1 hasta K igual a N, de HK menos 1, y simplemente, si yo quisiera el término, pues aquí sería, aquí no es global, aquí es local, y J. ¿Está bien? Y este es de un elemento para un elemento de la matriz de rigidez. ¿Sí? Ah, perdón. Algo muy importante es que, y a lo mejor es la confusión, es que estos los uso para matrices, les había dicho, ¿no? Pero este ya no es una matriz. Yo estoy calculando un elemento. Y si es un elemento, entonces es un escalar, ¿no? Ya no es una matriz. Entonces sería, fíjense, el elemento de la matriz de mi capa, de rigidez de la capa, multiplicado por HK menos HK menos 1, o el espesor de la capa. Acuérdense que este es el espesor de la capa, ¿eh? La capa. Y este de aquí obviamente es K. Tiene que ser K, ¿no? Forzosamente, porque es de cada capa. Entonces, si yo multiplico cada elemento de la matriz, en este caso, por ejemplo, el elemento IJ de cada capa multiplicado por el espesor de cada capa, pues al final me va a dar la matriz de rigidez del compuesto, perdón, el componente de la matriz del compuesto IJ, ¿no? Total de mi compuesto. ¿Sale? Esto de aquí. ¿Está bien? Cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular Q11 global, sería que Hn menos H0 es igual a a la sumatoria de K igual a 1 hasta K igual a N de todos los HK menos 1 de Q y J 1K, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿sí se entiende esta última ecuación? ¿Qué es lo que se calcula con esto? Ecuación 5. Sí, no. Sí.
Entonces, con la 4 es toda la matriz de rigidez completa, y con la 3 un elemento cualquiera de la matriz de rigidez. ¿Sale? Y la matriz de flexibilidad, pues, simplemente vamos a invertir estas, ¿no? Entonces, yo quiero la matriz de flexibilidad, les voy a invertir a Q. ¿Sale? ¿Sale? Ahora, nosotros vamos a considerar que cada capa se encuentra unida a la otra capa con una unión mecánica perfecta. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros apliquemos un desplazamiento a una capa, va a ser el mismo para las demás capas. ¿Sale? Y si el desplazamiento que se le aplica a una capa se lo transmite íntegramente a cada una de las capas, entonces la deformación que también podemos aplicar a cada capa va a ser la misma. ¿Vale? Entonces acuérdense bien de lo que estamos, entonces, aquí les voy a poner, se considera una unión mecánica perfecta entre cada capa del laminado. ¿Sí? De tal manera que si yo aplico un desplazamiento a mi laminado o una deformación, el laminado se va a deformar lo mismo en cada una de sus capas. Aunque yo aquí le aplicara la deformación solo a la capa de arriba, esta se transmitiría íntegra a todas las demás capas. ¿Sale? De tal manera que si eso pasa, pues siempre vamos a considerar que pues la deformación, por ejemplo, se está aplicando en medio, ¿no? En el plano medio. ¿Sale? Entonces, ¿queda bien clara esta consideración? Sin esta consideración, nada de lo que estemos escribiendo se podría deducir. ¿Dudas? ¿Sí se entiende que es una unión mecánica perfecta? Sí, sí, todo bien. Bueno. ¿Puedo borrar todo? Sí. Entonces, en general, si nos dan, por ejemplo, una deformación en el eje XY en el problema, nosotros lo que vamos a hacer, pues es que decir que la deformación XY es la misma en cada capa, ¿vale? En la capa 1, en la capa 2, en la capa N, ¿no? ¿Vale? Está, entonces, acuérdense que cuando le pongo global, está aplicado al laminado, ¿no? Entonces, laminado. Entonces, si nos dan una deformación aplicada al laminado, de aquí quiere decir que se le aplica al laminado, vamos a considerar que es la misma deformación en cada lámina. ¿Está bien? Es decir, que la deformación global del laminado es la misma deformación que se le va a aplicar a cada capa. ¿Sale? Y después de esto, lo que vamos a tener que hacer es que si tenemos la deformación ya de cada capa, entonces vamos a... la capa la voy a poner aquí adentro, ¿no? De la capa. Entonces, esto va a ser igual, pues simplemente a Q XY por la deformación de cada capa XY. Pero como la deformación es la misma, pues entonces aquí inclusive podría ponerle que la deformación XY así nada más, ¿no? ¿Sale? También podría ponerlo, si quieren, esto, porque es lo mismo, pues podría ser que la rigidez de la capa en XY por la deformación de cada capa, ¿no? Es lo mismo.
Recuérdense que la deformación global es la misma que está sufriendo la deformación de cada capa. Entonces yo podría expresarla de cualquiera de estas maneras, ¿no? Y una vez que pues ya tengo el esfuerzo en XY, pues yo puedo calcular el esfuerzo de cada capa en los ejes locales LT, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Pues con las fórmulas que habíamos visto, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo este, ¿sí? Y ya que tenemos los esfuerzos aquí, aplicaríamos teoría de falla. ¿Sale? Si por ejemplo lo que nos dieran, si lo que nos dieran fuera un esfuerzo aplicado globalmente en todo el laminado, entonces nosotros tendríamos que calcular la deformación que está sufriendo el laminado, que pues simplemente sería ¿quién? Pues la matriz de flexibilidad de todo el laminado en los ejes XY por en XY, ¿sí? Y de aquí sabemos que la deformación de cada capa en XY es igual a ¿quién? ¿A quién es igual? Pues a la deformación global del laminado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y luego ya nada más repetiríamos esta parte, ¿cierto? El esfuerzo K en XY, pues es igual a Q de K en XY por la deformación, y aquí le voy a poner la deformación global en XY. Y bueno, esto continúa acá, que sería ya que el esfuerzo en LT pues es igual a T' por... Entonces, yo creo que con esto queda bien cómo es que el procedimiento, o cuál es el procedimiento que vamos a seguir para encontrar los esfuerzos locales en cada capa, ¿no? Y de aquí sería teoría de falla, ¿no? O sea, aquí ya es bien fácil ver el camino, ¿cierto? Sí. Sin broncas, ¿no? Y ya podemos calcular, pues, por ejemplo, los esfuerzos de cada capa, los esfuerzos globales. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a hacer un ejemplo de toma. Si no queda claro, vamos a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar en cuenta. ¿Puedo borrar ya esto? No, un momento más, por favor. Me dicen, ¿no? Entonces, esto que les escribí es la metodología. Así se hace el cálculo. ¿Está bien? Si nos dan una deformación o si nos dan un esfuerzo. Son los pasos que vamos a ir haciendo. Ya, profesor, gracias. Entonces, ejercicio. ¿No? Entonces, tenemos un laminado con un espesor E1 que va a ser igual al espesor E2, que va a ser igual al espesor E3, que va a ser igual al espesor E4 y que va a ser igual a 0.1 milímetros. ¿Vale? El E del compuesto, pues por lo tanto es 0.4 milímetros
Y luego vamos a tener que el compuesto ¿sí? No, me faltó uno. Son 4 capas, no me dibujé 3. Profe, Dice que el origen, ¿sí? me paso a retirar porque tengo otra clase. Bueno. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente clase con un ejercicio, ¿va? Ok, Con este sí. ejercicio. Sale, cuídense, nos vemos. Sí, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego.